En esta charla tenemos como invitada especial a Cristina Arce, psicóloga especialista en niños y adolescentes. El tema de hoy es tecnología vida sin realidad. Los temas que tocará Cristina son la importancia de ir desarrollando con nuestros hijos una comunicación con sentido desde la escucha activa, para que ellos generen conexiones reales. La charla tendrá una duración aproximada de 45 minutos y como les comenté antes, habrá un espacio de 15 minutos para realizar preguntas. También pueden hacerlas en el chat. Bienvenida, querida Cristina, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer a los papás que se encargan de organizar estos talleres. Entiendo que ya han habido talleres que me han antecedido de otros profesionales y pues yo bien contenta y feliz de estar aquí. Estoy reconociendo algunos nombres ahí en las pantallas, así que me alegra muchísimo de tener algunos papás que conozco y de poder brindar un poco de mi experiencia, de poder brindar un poco también de de lo que tengo para darles a ustedes, porque creo que como papás siempre estamos muy abiertos a buscar información, a formarnos, porque al final, pues lo más importante que tenemos, creo que en la vida, son siempre nuestros hijos, ¿no? Así que como vamos a llevar a cabo esta charla es más que nada compartirles un poco de mi experiencia, pero también dejar muy abierto todo esto para que sea simplemente una conversación y que lo que necesiten preguntar o lo que necesiten resolver, pues para eso estoy aquí y a lo largo de estos 45 minutos espero darle respuesta a algunas de las inquietudes que ustedes tienen, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para apoyar todo esto con lo que vamos a conversar hoy día. Sé que estamos todos pasando por situaciones después de la pandemia que han dejado los efectos. No quiero satanizar un poco la tecnología, porque también gracias a la tecnología pues hemos ganado muchas cosas. Algunas de ellas tienen que ver con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Muchas de ellas tienen que ver también con las cosas que hemos ganado y con las cosas que han ganado también los chicos, ¿no? Yo veo todos los días a los niños, obviamente, más en este tema, ¿no? Sin embargo, veo también todos los días a través de la consulta, trabajando mucho con niños, con adolescentes, los efectos negativos de todo esto que está pasando en la vida de nosotros, de como padres, de nosotros como, de los chicos como adolescentes y demás. Y les voy a hablar, sí, un poco de estos efectos, ¿no? La charla que voy a dar hoy día se titula Tecnología, vida sin realidad, porque creo que la tecnología, una de las partes negativas que nos deja es justamente esta situación de no, de perdernos un poco de la realidad, ¿no? De sacarnos un poco de lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿no? Y en ese sentido, creo que muchos de los, sobre todo adolescentes que están muy metidos en el tema de las redes sociales, pues van perdiendo un poco algunas cosas que son vitales, ¿no? El mundo digital, a pesar de que nos trae muchas cosas, también muchas cosas positivas, también nos está llevando a perder la realidad de quiénes somos, ¿no? Yo veo chicos ahora que obviamente a partir de los 12, 11, a veces antes, ya están formando parte de algunas redes sociales como el WhatsApp, como el Instagram, el Facebook y todas estas redes que también son parte de la vida de nosotros, de los padres, y que están muy metidos en otras redes también, como TikTok, y siguen a muchos youtubers y están metidos también mirando videos de influencers y demás. Y creo que en muchos sentidos esto les está generando una pérdida muy grande de su identidad, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que realmente creo que es un tema
que como psicólogos tenemos también que analizar es el tema de la información a la que ellos están expuestos, ¿no? He visto a lo largo yo soy psicóloga hace muchísimos años y trabajo hace muchos años haciendo orientación a padres, y en todos estos años de mi experiencia laboral he ido viendo también esta transformación que se ha ido dando poco a poco, pero yo misma me asombro de los cambios que se han generado en estos últimos 2 años, ¿no? En estos últimos 2 años en los que la pandemia nos ha puesto frente a una exposición absoluta de la tecnología, ¿no? Y veo que la información a la que los chicos están expuestos, pues no siempre es la información más positiva, no siempre es la información más objetiva, y muchas veces eso también determina las múltiples crisis de identidad por las que ellos están atravesando, ¿no? Creo que la tecnología les muestra una identidad distorsionada, una identidad que muchas veces no genera una coherencia entre lo que ellos realmente son y cómo ellos se muestran, ¿no? Vemos aquí chicos, adolescentes que llegan a la consulta y que muestran una idea de algo en las redes de lo que no son, ¿no? En estas situaciones en la consulta en las que se genera mucha confianza, pues los chicos me comparten muchas veces lo que cuelgan, lo que chatean, lo que dicen, lo que hacen, ¿no? Y justamente esto me muestra cómo ellos en sus comunicaciones no están logrando una comunicación óptima, porque me toca ver cosas como, por ejemplo, situaciones en las que los chicos pueden mantener una comunicación a través del WhatsApp que no concuerda con la realidad de la comunicación que ellos luego tienen en el día a día, ¿no? Pequeñas parejas que se van formando, por ejemplo, alrededor de los 11, 12 o 13 años, ¿no? En los que las chicas y los chicos van manteniendo como una relación o una comunicación de bastante fluidez o de bastante intimidad entre ellos. Y luego también lo que me comentan es cosas como, y me encuentro en el colegio y apenas nos saludamos, apenas nos miramos, ¿no? No podemos establecer o entablar una relación o una comunicación o una conexión con el otro, y ellos mismos sienten que esta situación genera una dualidad muy importante en sus vidas y en sus relaciones, ¿no? Y otro tipo de cosas que obviamente vienen relacionadas también con todo el mundo digital, con todo el mundo de la tecnología, en la que, por ejemplo, hay niños que copian o que sacan verdades de los youtubers, de los influencers, de la gente a la que ellos siguen, que no concuerda con su realidad, que no concuerda en realidad con ninguna realidad, ¿no? Entonces creo que todo este mundo digital en el que los chicos ahora están inmersos y cada vez en una edad más temprana, pues está generando esta situación de una identidad distorsionada, de una identidad incoherente, y está trayendo a sus vidas una crisis emocional que no la veía hace unos años, ¿no? Que creo que no existía hace unos 10 años probablemente, y que ahora se está volviendo parte del día a día de ellos, ¿no? Y así como a mí en algunas situaciones me cuesta incluso entender y comprender las situaciones por las cuales los chicos están pasando, creo que como padres les debe estar pasando lo mismo a muchos de ustedes, ¿no? Se está generando, además, a través de la tecnología, una situación en la que se está sustituyendo el sentido real de la vida por estas sensaciones inmediatas, ¿no? Se están sustituyendo el sentido de la conexión, el sentido de lo que yo hago por unas situaciones de sensaciones inmediatas, como por ejemplo, por el hecho de recibir likes, ¿no ve?
hago TikToks y entonces estoy pendiente de a ver cuántos likes recibo, porque esto de alguna manera está generando una respuesta no solamente en mi identidad, no solamente en lo que yo quiero representar frente a los demás, sino también en mi estructura neurológica, ¿no? En lo que esto representa neurológicamente en mi cerebro, o el efecto que tiene en mi cerebro, estas situaciones de sensaciones inmediatas que generan dopamina, ¿no? Y que luego me llevan directamente a adicciones, ¿no? He visto también en la consulta cómo durante la pandemia se han generado situaciones de adicción a la tecnología muy serias, que son a veces difíciles de entender para los papás, pero que las veo todos los días cuando los chicos no pueden dejar el celular, cuando no pueden alejarse de los juegos, cuando generan situaciones de conflicto en la casa porque no pueden alejarse de estas situaciones, porque obviamente la tecnología está hecha para eso, ¿no? Hay una situación en la que se van generando efectos en nuestro cerebro que son similares a los de cualquier tipo de adicción, ¿no? Entonces, este cambio del sentido de la vida por estas sensaciones inmediatas, obviamente también los ponen a ellos en situaciones en los que se van perdiendo el sentido real de la vida, ¿no? Y como consecuencia, obviamente, de todo esto, pues se va dando una situación en la que los chicos van perdiendo el sentido, ¿no? Y ahí es cuando yo me encuentro con chicos o chicas que a los 13 o 14 años no pueden responder a preguntas tan simples como ¿y quién eres tú? ¿No? ¿Y qué te gusta, digamos? ¿Y cuáles son tus cosas favoritas, por ejemplo, ¿no? Y me encuentro con chicos en los que la respuesta es que no sé, no sé qué me gusta, no sé cuáles son mis cosas favoritas, no sé qué es lo que me disgusta. Hay una distorsión tan grande de identidad en ellos que realmente les es difícil encontrar este sentido de identidad que es básico para la vida de cualquier ser humano, ¿no? Situaciones en las que se sienten como perdidos porque no encuentran realmente el sentido que ellos necesitan en su vida, ¿no? También por ahí me encuentro con otros niños que a pesar de que están teniendo mucho éxito por ahí en el deporte o en la parte académica, ¿no? Son chicos de 100, digamos, o de 80 para arriba, ¿no? Y que realmente tienen una situación muy clara en sus capacidades, en el éxito que tienen académicamente, o por el otro lado, chicos que son muy exitosos en la parte deportiva o en la parte, no sé, cultural y demás, pero que a pesar de eso tampoco le encuentran un sentido claro a su vida o un propósito claro a su vida, ¿no? El sentido de la vida para ellos está basado en estos éxitos del día a día o el éxito específico, digamos, de ganar el partido o de ser los mejores en el fútbol o de ser los mejores en el tenis, de ganar el campeonato y demás. Pero más allá de eso, tampoco encuentran un sentido de qué es lo que yo quisiera hacer, para qué estoy haciendo esto, ¿no? Y pues muchas veces, a pesar de que tienen supuestamente, digamos, entre comillas, una vida totalmente exitosa, ¿no? Porque pueden tener un rendimiento académico muy grande o mucho éxito en lo que ellos están dedicando a nivel, por ejemplo, deportivo, los encuentro sentados ahí en el consultorio en una sensación de vacío existencial muy grande, ¿no? En el que no encuentran ninguna situación que les genere una satisfacción, en la que no pueden visualizar un camino hacia el futuro, en el que no encuentran para qué están haciendo lo que están haciendo. Y muchas veces pues esto los lleva a situaciones muy serias de ansiedades, de depresiones y se encuentran así sin ningún sentido, ¿no?
Y lo veo también como efecto en chicos un poco más grandes, ¿no? Y a pesar de que yo sé que los papás que están aquí, pues probablemente son todos papás de primaria y secundaria y demás, seguramente en algún momento también se van a proyectar con sus hijos hacia lo que ellos están haciendo en la universidad. Y creo que los efectos también se van dando a lo largo de la vida en todo este espacio de tiempo, ¿no? Chicos que están, no sé, en su tercer o cuarto año de universidad y que como han seguido esta vida sin sentido, sin una identidad clara, sin una identidad propia de reconocer quiénes son, para qué estoy aquí, para qué hago lo que hago, qué es lo que quisiera lograr a futuro y demás, simplemente entran a una universidad para cumplir lo que les toca, digamos, cumplir, pero en el camino se dan cuenta que están en tercero, cuarto año de universidad y realmente no tienen una motivación o no tienen una situación clara de para qué están haciendo lo que están haciendo, por qué están haciendo lo que están haciendo, no tienen una conexión clara con este sentido de propósito de vida en la vida, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, recientemente una chica que está creo que en tercero, en cuarto año, en realidad, de la universidad, y en cuarto año de la universidad ella está cuestionándose si realmente lo que está haciendo en este momento, a pesar de todos los años de estudio, tiene algún sentido para su vida, ¿no? O chicos que de pronto se encuentran con una situación en la que pierden una materia y como siempre han tenido una vida de éxitos, el mundo se les viene abajo porque no tienen una solidez emocional y realmente están a punto de abandonar carreras largas, habiendo recorrido un camino largo, porque justamente lo que yo veo es esta falta de sentido, esta falta de identidad clara que les permite proseguir en su vida y generar sus metas de manera clara, ¿no? ¿Mi mamá? Una de las cosas que viene a ser como el efecto de todo esto que les estoy contando, que es esta situación de no identidad clara, de no saber quién son, de tener a la tecnología como una herramienta que claramente los pone en una identidad distorsionada, porque yo no soy la persona que muestro en las redes, yo no soy la persona que los demás creen que soy, ¿no? No sé realmente quién realmente soy, pues se encuentran en este sentido de vacío existencial, ¿no? En psicología, el vacío existencial que se da en la adolescencia, más o menos entre los 15 y los 18 años, es algo muy común y es uno de los factores más comunes para las crisis emocionales, que son las, digamos que, enfermedades emocionales o las enfermedades psicológicas más frecuentes en la consulta psicológica, como son la ansiedad y la depresión. Una de las causas más importantes para estas dos situaciones que ahora se están viendo con mucho más frecuencia, son justamente estas, ¿no? El vacío existencial, el no saber para qué estoy aquí, cuál es el propósito de mi vida, qué es lo que quiero hacer, quién realmente soy yo, ¿no? Y cuando los chicos se encuentran en una situación tan difícil como esta, pues lo que se ven son síntomas graves o situaciones graves como, ok, voy a compensar este vacío existencial de alguna manera con algunas acciones como la droga, el alcohol, algo que llene mi vida que no encuentro cómo llenarla, ¿no? Algunas veces situaciones de dependencia emocional cuando los chicos entran en una relación de pareja de la que no pueden salir, en la que se genera esta relación de dependencia tan grande, ¿no? En la que ellos son capaces hasta de pensar en quitarse la vida cuando se les genera la posibilidad de perder a su pareja, por ejemplo, ¿no?
cuando no hay una estabilidad, cuando no hay una situación que les dé todo esto, que es como la base, digamos, de su sentido emocional, pues se ve esto, ¿no? Embarazos tempranos o situaciones en las que los chicos piensan que van a compensar esto con una situación de este tipo, como les decía, el alcohol, la droga, vicios, adicciones también a la tecnología y ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer los papás justamente para evitar este tipo de situaciones en nuestros hijos? ¿Cómo podemos evitar que nuestros hijos lleguen a la adolescencia o lleguen a esta edad sintiendo este vacío existencial, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que nuestros hijos tengan que llegar a estas crisis emocionales tan grandes y luego terminar en una consulta psicológica en situaciones que ya están en un desborde emocional que ya no tiene un control? ¿Cómo podemos hacer eso, no? ¿Qué podemos hacer de alguna manera para ayudarlos a evitar este tipo de situaciones en un mundo en el que no vamos a poder evitar, obviamente, que ellos estén conectados con la tecnología, porque esto ya es parte de sus vidas, ¿no? Es parte de nuestras vidas y es parte de sus vidas también. Entonces, yo les he preparado 5 recomendaciones que yo creo que pueden ustedes como papás en el día a día llevarlos a justamente prevenir esta situación del vacío existencial, de la pérdida de la identidad que tan frecuentemente estamos viendo en los chicos adolescentes entre 13, 12 y 18, 19 años y más adelante todavía, ¿no? Una de las cosas más importantes es el tema del autoconocimiento, ¿no? Creo que como les decía hace un momento, el saber quién soy, el saber responderse a algunas preguntas como cuál es la imagen que yo mismo tengo de mí, cuál es mi verdadera esencia, cuál es mi mejor versión y cuál también es mi peor versión, ¿no? ¿Cuándo sale mi mejor versión y cuándo sale mi peor versión, ¿no? Estos cuestionamientos de qué es lo que los demás dicen de mí, qué es lo que mis papás piensan de mí, qué es lo que mis amigos piensan de mí, cuáles son mis mayores fortalezas, cuáles son mis mayores debilidades, por ejemplo, el reconocimiento de este tipo de situaciones que son tan esenciales y que a veces uno simplemente no las hace, aunque no son tan difíciles de hacerlas, ¿no? Nos puede llevar a encontrarnos nuevamente con este sentido, con este encuentro inicial y este reconocimiento esencial del ser humano de quién soy yo, ¿no? A responder claramente quién soy yo. Una de las estrategias que yo más utilizo en la consulta, y lo hago con casi todos los pacientes adolescentes que en algún momento están pasando por alguna situación de crisis, pero además con aquellos que quieren trabajar simplemente en el desarrollo personal, es justamente el desarrollo de un FODA, ¿no? El FODA es una herramienta que se utiliza muchísimo en el ámbito empresarial, que tiene que ver justamente con el descubrimiento de las debilidades y las fortalezas de una empresa, por ejemplo, puede ser aplicado también al desarrollo personal, ¿no? Entonces, con un cuestionamiento tan simple como, ok, vamos a hacer una lista de cuáles son tus mayores fortalezas, para qué eres bueno, en qué te destacas, en qué eres mejor que los demás, ¿no? Y permitir que los chicos en ese momento puedan conectarse con ellos mismos y reconocer, por ejemplo, ok, soy bueno pintando, soy bueno para la música, soy bueno además siendo solidario, soy bueno escuchando a los demás, o soy bueno para las matemáticas, o soy bueno en el orden, por ejemplo, o soy súper puntual, ¿no? Son cosas que van brindándoles a ellos un reencuentro probablemente con algo que no tenían claro, pero que está ahí, ¿no? Pero no solamente es importante
conectarlos con lo bueno y con las potencialidades, sino también parte del autoconocimiento es el reconocimiento también de mis debilidades, ¿no? Y esto también se hace a través de estas preguntas simples de decir, ok, así como soy bueno para todas estas cosas, ¿cuáles son mis más grandes debilidades, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que más me cuestan? ¿Cuáles son las cosas que no hago tan bien como las hacen los demás, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué no soy tan bueno? Por ejemplo, no puede ser que yo no sea tan bueno para el orden, o no soy tan bueno en el manejo del tiempo, o no soy muy bueno haciendo... teniendo tolerancia o gestionando mis emociones o socializando o hablando en público o lo que fuera, ¿no? Esto, además de darles una idea para ir encaminando su vida y para ir encontrando estos propósitos de vida, pues los pone también en el reconocimiento de qué cosas me gustaría trabajar en mí, cuáles son las metas que yo voy a poner en mi vida para generar día a día un cambio, ¿no? Si, por ejemplo, yo en este análisis o en este autoanálisis descubro que una situación que me cuesta mucho es conectarme con los demás porque siento que no socializo o que me estoy aislando o que no soy lo suficientemente puntual, por ejemplo, no organizo bien mi tiempo o lo que fuera, pues me puedo plantear metas claras y específicas para lograr estas habilidades, ¿no? Entonces, este ejercicio, más allá de que se hace a nivel terapéutico y en programas de desarrollo personal, creo que lo pueden hacer los padres en el día a día, en la comunicación que tengan ustedes con sus hijos, hacer pequeñas reflexiones en las que ellos puedan ir reconociendo estas cosas que hacen parte de la esencia de cada uno, ¿no? Cuando uno tiene un conocimiento claro de quién es, de cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y demás, es muy fácil ir conectándose con el propósito de vida de cada uno, ¿ok? La otra cosa importante que está relacionada también con esto, pues tiene que ver justamente con el ir construyendo un proyecto de vida, ¿no? Aunque sean muy chiquititos todavía, pues pueden irse cuestionando algunas cosas. Esto tiene que ver con justamente cuestionamientos un tanto más profundos de encontrar y para qué estoy aquí, ¿no? Y para esto les quería compartir el ejemplo con uno que me pasó con un chico, ¿no? De estos jóvenes muy exitosos que había sido, él fue campeón en algún momento a nivel nacional de tenis, ¿ok? Entonces su propósito de vida siempre fue lograr una beca para ir a estudiar afuera, porque él había practicado muchos años de su vida tenis, era muy exitoso en este deporte y pues su vida estaba cerrada a esto, digamos, o sea, realmente gran parte de su vida la pasaba en el tenis, ¿no? Pero llegó un momento en el que logró su objetivo simplemente era lograr una beca para poder ir a estudiar y seguir practicando el tenis en un equipo de tenis en una universidad en Estados Unidos, logró su objetivo, empezó a estudiar y después de un par de años de estudio, se da cuenta que en realidad no sabía para qué estaba estudiando lo que había elegido estudiar, qué iba a hacer con su vida más allá de este tema, y le viene una crisis existencial muy grande, esa imagen que les mostré de este chico así como perdido, ¿no? Y bueno, en ese momento lo veo en la consulta y a pesar de que había tenido, digamos, una vida con mucho éxito por mucho tiempo, en ese momento no encontraba una salida, no sabía qué quería, no sabía quién era, no sabía qué hacer, no sabía por dónde seguir, ¿no? Y se encuentra en una situación de depresión en la que no encontraba salida, no quería volver a la universidad, quería abandonar absolutamente todo y demás. Y en estas reflexiones en la consulta, haciendo un FODA y haciendo muchas otras, utilizando muchas otras herramientas, pues él se da cuenta que en realidad el propósito de su vida podría ser llevar a las personas a sentir lo que él había sentido durante muchos años de su historia, cuando él jugaba partidos de tenis,
que era esta sensación en la que él se conectaba con el último punto cuando él tenía que dar, no sé, pues el saque o el golpe final del partido, y lograba el último punto después de un partido muy extenso. Esta sensación de haber logrado esto era lo que en realidad él quería hacer sentir a las demás personas, ¿no? Y cuando él encuentra que este era su propósito de vida, es como que le vuelve otra vez la luz a su vida, ¿no? Es como que todas estas amarguras que había estado sintiendo por un tiempo largo, en los que no sabía qué iba a hacer, se empiezan a conectar nuevamente y a partir de eso empieza a construir nuevamente una vida con sentido, una vida con propósito, una vida clara. Y decide estudiar una carrera relacionada con el deporte, pero que encamine su vida a esta situación con un propósito tan claro, ¿no? Que a partir de ese momento absolutamente todo en su vida va cobrando sentido y se va hilando. Y bueno, sé que este chico está siendo muy exitoso con lo que está haciendo ahorita profesionalmente, pero tuvo en un momento esta sensación, porque probablemente a lo largo de su vida, a pesar de que su vida fue conectada simplemente al tema de éxito, no estaba claro su propósito, no había una situación de autoconocimiento que lo lleve a esto, ¿no? Otra cosa muy importante que los papás podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a conectarse justamente con una vida con sentido es el conocer el sistema de creencias, ¿no? ¿Qué es el sistema de creencias? Todos tenemos un sistema de creencias, todos tenemos en nuestra vida cosas que van... a mí me gusta llamar esto como las verdades absolutas que uno carga en su mochila, ¿ok? Son estas mochilas que uno va cargando durante la vida y que están llenas de creencias, por eso son como estas verdades absolutas que en realidad no son verdades, ¿no? Que muchas veces pueden ser limitantes y en otros casos pueden ser creencias empoderadoras, ¿ok? Estas creencias limitantes generalmente vienen de nosotros mismos, de los padres, ¿no? Son mochilas que nosotros les cargamos a nuestros hijos, a veces sin darnos cuenta, a veces de manera inconsciente, porque probablemente también muchas de estas mochilas no las cargaron nuestros padres, ¿no ve? Y a veces incluso tal vez estas creencias fueron cargadas por sus propios padres, ¿no? Entonces son estas mochilas que transgeneracionalmente vienen a formar parte de nuestro sistema de creencias y que en algunos momentos son tan limitantes en nuestras vidas, que son estas cargas tan pesadas que no nos dejan seguir adelante, ¿no? Como por ejemplo, pueden ser estas creencias que dicen algo así como... el otro día estaba hablando con una chica, me voy a acordar ahorita cuál era la creencia tan grande que ella se había cargado, que era, yo soy la mejor, si no soy la mejor, soy la peor, ¿ok? Si yo no soy la mejor, soy la peor, ¿ok? Esta creencia era tan impuesta por ella misma, probablemente porque por detrás de esto habían papás con niveles muy altos de exigencia, ¿no? Que esperaban, obviamente, que esperaban siempre situaciones de perfección en su vida, que no le permitían, obviamente, mirar sus potencialidades, ¿no? Y en este reconocimiento de, ok, ¿para qué eres buena? No soy suficiente para nada, ¿no? Todo lo que hago no es suficiente, ¿no? Este miedo a defraudar a los demás, este miedo de defraudarse a ella misma, era una carga tan grande que no le permitía, obviamente, en su vida seguir adelante con todo lo que estaba haciendo, ¿no? Y obviamente, a pesar de que tenía una vida sumamente exitosa, digamos, académicamente, ¿no? Porque era la chica 98, 97, en un colegio altamente exigente, además, nada era bueno, nada era suficiente para ella, ¿no? Ella había
crecido con esta creencia limitante tan fuerte, tan arraigada, que si es que no la hace consciente, si no se da cuenta de que esto es simplemente una verdad que ha heredado probablemente de sus padres o de sus abuelos o de quién sabe cuántas generaciones atrás y que no tiene ningún sentido, pues no le va a permitir lograr las cosas en su vida. Entonces, el reconocimiento de estas creencias limitantes, primero en nosotros y luego en lo que nosotros les estamos diciendo todos los días a nuestros hijos, es fundamental, ¿no ve? Porque los papás hacemos esto de manera inconsciente. Todos los papás queremos que nuestros hijos sean felices, que sean exitosos, que tengan una vida, no sé, lo más prolija, lo más exitosa y buena posible, ¿no? Todos los papás queremos eso, pero a veces sin querer les cargamos tantas cosas en las mochilas que les hacemos la vida muy pesada. Entonces, tomar conciencia de nuestras creencias limitantes, de las creencias limitantes de nuestros hijos, ayudarlos a ellos a que ellos tomen conciencia de estas frases que rigen su vida, ¿no? Es muy importante. Obviamente, las creencias no solamente son limitantes, hay creencias también empoderadoras en todo esto, ¿no? Y estas creencias empoderadoras pueden ser, por ejemplo, frases como el fracaso es siempre una oportunidad de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Si los chicos crecen sabiendo que siempre hay una oportunidad de aprender en lo que sea que hagamos, ¿no? Aunque nos vaya muy mal, siempre hay una oportunidad de aprendizaje, nunca van a ver el fracaso como una situación que los bote hacia abajo, que los meta en un hueco de depresión, sino que siempre van a poder encontrar alternativas, salidas, ¿no? Otra creencia, por ejemplo, empoderadora que pueden implantar en sus hijos podría ser cuando tenemos un problema, siempre tenemos muchas oportunidades de solucionar el problema, ¿no ve? Hay A y si A no funciona, hay B y si no funciona B, hay C, D, E, F, G, ¿no? Si ellos crecen con estas creencias empoderadoras, probablemente cuando se encuentren en situaciones críticas de su vida, van a poder encontrar siempre salidas, ¿no? Y detrás de esto también están los legados familiares, estos legados que vienen con una carga mucho más grande, ¿no? A veces están ligadas a la elección de la carrera, por ejemplo, ¿no? He visto chicos que, por ejemplo, dicen, yo quería ser chef, pero mis papás tienen una historia de abogados, ¿no? Mis papás son abogados, o mi papá es abogado, mi abuelo es abogado, mi bisabuelo es abogado. Yo tengo la oficina o el consorcio de abogados con mi apellido y además lo tengo que heredar, ¿no ve? ¿Cómo puedo decirles a mis papás que yo quiero ser chef? Porque a mí me encanta la cocina, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos legados familiares que a veces también les cargamos a los hijos, ¿no? O a las hijas muchas veces, porque vivimos obviamente en una sociedad que tiene muchas cargas machistas, ¿no? Y por ahí le decimos a nuestra hija, no puedes ser doctora porque no vas a poder hacer compatible tu vida siendo doctora y siendo mamá, por ejemplo, ¿no? O cosas por el estilo. Y estos legados familiares tan fuertes también generan estas limitaciones importantes en su vida y en su desarrollo. Y luego están los modelos comportamentales, porque por más consciente que uno sea como papá y quiera no cargarle estas limitaciones a nuestros hijos, a veces también nosotros en nuestro comportamiento pues tenemos estas acciones, ¿no? Entonces es bien importante como papás también mirar en nuestro propio comportamiento, lo que nosotros hacemos regularmente y que a veces no va en concordancia con lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Bueno, hay otra cosa también que es para ayudar a los hijos justamente a tener una vida más sana, una vida emocionalmente más sana y que este vacío existencial no sea parte de su vida, sino que sea una vida llena de posibilidades de sobrevivir a muchas situaciones emocionales, es el conocimiento de su mundo emocional, ¿no? Y la recomendación que ahí yo les daría como papás es justamente
primero que hagan un reconocimiento de lo que son sus emociones, ¿no? Y esto lo podemos, obviamente, no solamente trabajar con nuestros hijos, sino trabajar nosotros también, ¿no? Prácticamente lo que genera una situación de crisis emocional muchas veces tiene que ver con el mal manejo de nuestras propias emociones, ¿no? Lo primero que las personas tenemos que hacer para poder gestionar bien nuestras emociones es reconocer nuestras emociones, es poder conectarnos con nuestras emociones y ponerle nombre a nuestras emociones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Saber qué me pone ansioso, qué me pone triste, qué es esto que yo estoy sintiendo ahorita en mi pecho, qué es esto que estoy sintiendo ahorita en mi estómago, ¿no? Hay muchos chicos que somatizan cosas, ¿no? O sea, ¿por qué me está doliendo la cabeza? ¿Por qué hoy día tengo estas ganas de vomitar? ¿Por qué hay algo por qué me están transpirando las manos, ¿no? Y cuando uno se conecta no solamente con el nombre de la emoción, sino con las sensaciones que esto genera en mi cuerpo, yo puedo aprender primero a reconocer lo que me está pasando. Y cuando reconozco, le pongo un nombre y demás, pues ya puedo empezar o dar el primer paso para empezar a gestionar mis emociones, ¿no? Conocer cuál es mi zona alerta, cuál es esta zona en la que yo, o estas zonas alertas en las que me ponen en esta situación, ¿no? Conocer cuál es mi zona de confort, cuál es la situación que me hace sentir en paz, en tranquilidad, cuál es la parte de mi vida que me conecta con estas situaciones de calma, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es mi zona de reparación? ¿Cuál es mi zona que me ayuda a volver otra vez a gestionar esta mi emoción, ¿no? Las zonas de reparación pueden ser para las personas muy distintas, ¿no? Cuando uno conoce cuáles son sus zonas de reparación, pues puede buscar hacer más de esto. Hay personas que pueden encontrar que su zona de reparación es escuchar música, es hablar con alguien, es dar un abrazo, es caminar, es ir al gym, es respirar, es buscar a veces situaciones que nos conectan con situaciones de calma, es ir a mi cuarto y cerrar la puerta un ratito, es abrazar mi peluche y quedarme un ratito en silencio, es hablar con mamá, es, no sé, ver una serie, ¿no? Algo que me repara después de una crisis emocional y que me hace otra vez levantarme y salir, ¿no? Y luego están también estas personas vitamina, que son estas personas que nos reparan de alguna manera, que nos ayudan, que son las que nos devuelven, digamos, el ánimo, que nos hacen bien, ¿no ve? Y yo creo que si ustedes ahorita se ponen a pensar, ok, cuando yo hablo, cuando me voy a tomar un cafecito con esta mi amiga, cuando salgo y hablo con esta persona, cuando me conecto no sé, con esta otra persona, cuando llamo a mi mamá, cuando hago algo, de pronto estas situaciones de crisis emocional se van atenuando y otra vez yo me siento reparado, ¿no? El identificar todas estas áreas, el conocer mi mundo emocional interno es parte de lo que va a evitar estos vacíos existenciales, estos vacíos de crisis emocional, ¿no? Y finalmente, la cosa que creo que es más importante y que está muy afectada por el tema de la tecnología, de estar permanentemente conectados a esto, a las pantallas, ¿no? A los celulares y demás, es esta parte que aquí está mal escrita, porque son conexiones con X, que tienen que ver con las conexiones, ¿no? Las conexiones que uno genera con el otro, ¿ok? Que son las partes que se han perdido gracias a este mal uso de la tecnología, gracias a estos malos vicios a los que los chicos están expuestos, y nosotros también como papás, ¿no? Es generar estas conexiones que tienen que ver con no solamente la capacidad de conectar
a través de una comunicación con mi hijo, que puede ser una conexión rutinaria de ¿y qué hiciste hoy en el cole? ¿Y cómo te ha ido? ¿Y entregaste la tarea? ¿No? Sino estas otras comunicaciones en las que yo genero una posibilidad de escucha activa, ¿ok? En la que yo me conecto de verdad con el otro, me conecto con mi hijo, me conecto con mi hija, de tal manera que puedo dejar de hablar, dejar de juzgar, dejar de interrumpir, dejar de distraerme, ¿no? Y simplemente generar esta conexión absoluta en la que mi hijo se está sintiendo totalmente escuchado o escuchada y la conversación puede fluir, ¿no? En la que en esos momentos que seguro todos ustedes tienen en algunos momentos del día a día con ellos, en los que ellos de pronto empiezan a decir cosas que no dirían en otros momentos, ¿no? Entonces creo que generar estas conexiones con los hijos, estas comunicaciones de verdad, son sumamente importantes. Y para esto hay que apagar el celular, hay que apagar las notificaciones, hay que dejar la tecnología de lado y hay que empezar a conectarnos de verdad, ¿no? Creo que estas 5 recomendaciones que he tratado un poco de resumir aquí, que son parte de lo que yo hago en las sesiones de terapia con los chicos cuando los encuentro sentados frente a mí en el sillón, en este vacío existencial que de verdad es súper conmovedor porque es muy difícil mirar a los chicos que tienen un potencial gigantesco y toda una vida por delante, verlos en esta situación. Creo que como papás también ustedes desde la casa pueden hacer muchísimo con ellos y para ellos, para lograr llenar estos vacíos y que ellos sean la luz que seguramente cada uno de ellos es en esencia, ¿no? Es simplemente ayudarlos a encontrar, a conectar con su propia esencia, con su propia luz interior que todos, absolutamente todos tienen, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, simplemente creo que es importante acordarnos todos los días que las cosas buenas pasan en la vida real, ¿no? No pasan en el teléfono, no pasan a través de las redes, no pasan a través de el TikTok, no pasan a través del Instagram, ¿no? Las cosas de verdad importantes de la vida pasan en las conexiones, en la vida real, en el abrazo, en la conversación, en el cafecito que me puedo tomar, en el helado que me puedo ir a tomar con mi hijo, en la situación en la que me puedo echar al lado en su cama en la noche y escucharlo y conectar con él en las cosas importantes, ¿no? Así que los invito un poco a que podamos ayudar a nuestros hijos, ¿no? A sus hijos, a sus hijas, a crear una vida con sentido, ¿no? Alejado de la tecnología, pero una vida de verdad, una vida con sentido, ¿no? Que los acompañemos en este proceso de la preadolescencia y de la adolescencia a que lleguen a ser personas autónomas con sentido, ¿ok? Gracias, eso es lo que tengo por hoy por compartir y estoy abierta a escuchar todas las preguntas o lo que necesiten para que pueda yo ayudarlos y responder de alguna manera a sus inquietudes. Gracias, querida Cris. Si hubieran preguntas, tenemos una en el chat. Dice, sabemos que varias tecnologías tienen un nivel de adicción elevado por cómo podemos, pero cómo podemos fomentar un uso saludable y equilibrado. Ok. A ver, sí, creo que todas las tecnologías están hechas y creadas para generar adicciones, ¿no? Y si no, ustedes mismos véanse en una situación, porque como papás también estamos inmersos en la tecnología, ¿no? ¿Cuántas veces uno está sentado a la hora del almuerzo, en una reunión en el trabajo, en un cafecito, ¿no? Y si yo tengo esto aquí a mi lado y de pronto esto suena ring, ¿no? Lo primero que hago es mirar, ¿no?
y muchas veces no puedo evitar ni siquiera hacer esto, como a ver, ¿no? A ver qué llegó, a ver qué pasó, ¿no? De esa manera es como se pueden ver un poco las adicciones, ¿no? Otra forma de observar, digamos, si uno está en esta situación de adicción es, ok, voy a apagar mi celular, voy a dejar mi celular unas cuantas horas, voy a dejar mi celular todo el fin de semana, por ejemplo, y cuánto uno es capaz de pasar este tiempo sin tener esta necesidad de estar mirando, de estar conectados, de estar haciendo las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces a ustedes también como papás se les pasa el tiempo probablemente entrando a, no sé, al Facebook y luego a estos videitos que están hechos de tal manera que uno no puede salir de esto, ¿no? Y vas viendo uno y otro y de pronto te das cuenta y ha pasado media hora y no sabes en qué momento el tiempo se fue, ¿no? Bueno, esto mismo que nos pasa a los adultos probablemente les pasa magnificado a los chicos, ¿no? Porque los chicos han nacido en un mundo digital, están en esto. Uno puede darse cuenta, por ejemplo, cuando yo llamo a mi hijo a almorzar y él está en medio del juego y se genera todo un conflicto en esta situación, porque no puede dejar el juego, por ejemplo, porque está totalmente molesto frente a esto, ¿no? Y esto tiene una reacción química en el cerebro y eso es lo que está pasando y está generando esto. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues haciendo pausas, ¿no ve? Poniendo límites claros, estableciendo horarios claros, ¿no? Los chicos no saben cuánto y qué es bueno para ellos, pero nosotros como padres somos los adultos y tenemos que saber, digamos, establecer los límites claros. No sé, los teléfonos celulares jamás en los chicos deberían estar durmiendo al lado de ellos, ¿no ve? Porque no sabemos si es que ellos están durmiendo o están mirando videos o están chateando con el chico o la chica o qué están haciendo, ¿no? Entonces, yo no creo que en ninguna edad, hasta los 18 años, los celulares deberían estar con ellos al lado de la cama. Deberían tener un horario en el que esto se acaba, se apaga y se muere. Hay muchísimos controladores de tiempo que se pueden emplear en esto y creo que muchos papás ya están al tanto de esto porque yo lo veo en los chicos en las consultas y bueno, la mayoría de ellos saben, ¿no? O sea, yo tengo un tiempo limitado, yo tengo solo hasta las 9, a las 9 se apaga mi celular, ya no puedo chatear con mi chico y entonces pasan algunas cosas o tengo que dejar el celular en el cuarto de mi papá o de mi mamá y demás. Entonces hay muchísimas formas para controlar estos tiempos, estas adicciones, obviamente con los juegos lo mismo, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta, Cristina. ¿Cómo podemos comprometer hoy en día a nuestros hijos con su entorno tanto social y el tema de la pertenencia? ¿De la pertenencia a su grupo social? Sí, sí. A ver, depende mucho de las edades, ¿no? Obviamente los chicos a partir de los 12 o 13 años empiezan a cambiar un poco su modo o su forma de socializar. Los papás ya no tenemos tanta injerencia en sus grupos sociales, ellos ya se van haciendo cada vez más independientes, no podemos ser intromisores, tenemos que dejar a los chicos, no podemos entrometernos, digamos, en muchas de las cosas que les pasan a ellos o en sus formas de socializar, ¿no? Pero creo que sí es importante a través del modelo, a través de la comunicación que podamos tener con ellos, guiarlos a generar ciertas conexiones reales, ¿no? Una de las cosas que creo que la tecnología está generando es esto que les comentaba en algún momento de la charla y que lo veo todos los días en la consulta, todos los días, esa dificultad de los chicos de conectarse, de conectar a través de la comunicación real con el otro, ¿no? Estas cosas que parecen irracionales, ¿no? Cuando ellos me muestran, por ejemplo, las conversaciones del chat que tienen
con las personas con las que mantienen mayores niveles de intimidad, como puede ser, por ejemplo, no sé, chicos de 14, 15 años que tienen una relación con alguien, ¿no? Y están con su chico hablando y se cuentan cosas muy íntimas y hay una relación muy íntima, pero luego en la consulta me preguntan, ¿pero cómo hago cuando lo veo? ¿No? Porque en realidad cuando nos vemos en el cole apenas nos saludamos y no tenemos ninguna otra interacción y no sé cómo hacer de hablar con él. O alguna vez cuando yo le sugiero, le digo, ¿y por qué no llamas? ¿No ve? Porque hay mucha interferencia en la comunicación en el WhatsApp y ellos dicen, no, es que llamar es como demasiado, es algo que no pueden manejar, ¿no? Entonces, creo que sí hay que guiarlos a estas conexiones reales, a la comunicación real. Y una de las mejores formas de hacerlo probablemente es a través de crear modelos de comunicación en la casa entre padres e hijos, ¿no? Ellos pueden aprender a comunicarse a través de la comunicación que ellos puedan tener con ustedes mismos, ¿no? Ser parte de sus círculos sociales, formar parte de sus círculos sociales también creo que es importante, ¿no? El sentido de pertenencia a un grupo o a otro se lo van creando ellos mismos, ¿no? Más o menos alrededor de entre los 15 hasta los 18 años, ya se van generando estos círculos de pertenencia, ¿no? El grupo de tal, el grupo de cual, cómo los grupos se van uniendo, van formando parte de un grupo, ya no forman parte de otro. Es parte de la dinámica, digamos, de su curso. No sé si he respondido a tu pregunta, no sé si la tenía muy clara, Jenny. Sí, está bien, gracias, querida Cris. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Tal vez una pregunta escuchando la pregunta de Jenny, ¿qué opinas tú acerca de la sensación después de la pandemia? Los chicos se han vuelto un poco más egoístas, como que ellos buscan su beneficio personal y no el de grupo. No respetan las votaciones o no respetan la decisión de un curso, de una mayoría, no ven el bien común, no van, digamos, hay algún problema y dice, que él se lo arregle, yo no es mi problema. A ver, no lo he visto tanto, o sea, así como el ejemplo que me pones así tan de cerca, ¿no? Pero sí probablemente lo que sí se ha ido generando, digamos, en general para los chicos es esta situación de dificultad en el tema, en general, en todos los temas de socialización, ¿no? Creo que esto va más vinculado a los temas de valores, ¿no? De solidaridad, de tolerancia, de empatía con el otro y demás. Lo que sí yo creo que es fundamental, y esto es también algo que se lo puede hacer todos los días desde el entorno familiar, es generar para ellos estas situaciones de reflexiones sobre los valores básicos de vida, ¿no? Sobre estos valores de lo que yo hago, cómo actúo con el otro, el respeto, la solidaridad y demás. Creo que una de las formas más positivas en las que los papás podemos tener, digamos, una situación de ir generando este tipo de valores en nuestros hijos es a través de situaciones de participación directa de ellos en acciones de voluntariado, por ejemplo, ¿no? Como padres podemos generar algunas situaciones en las que los hijos participen de estas situaciones de voluntariado, ¿no? O sea, llevarlos a ser partícipes, por ejemplo, de alguna situación como techo o, no sé, el círculo de voluntariado de los perritos o estos círculos de voluntariados con niños de la calle o cualquier tipo de cosas, ¿no? Que vayan generando en ellos una vivencia, porque los valores no se enseñan solamente, sino que se tienen que vivir de alguna manera para que formen parte de ellos, ¿no? Entonces, darles este tipo de situaciones podría ayudarlos a ellos a generar valores de empatía, de respeto con el otro, de tolerancia y demás. Ahora, lo que sí pasa aquí
mucho es que ojalá viviéramos todos en un entorno en el que se compartan estos valores, ¿no? Ojalá que desde el colegio, por ejemplo, se puedan fomentar situaciones similares para todo un grupo de niños, para todo un entorno de niños, de este tipo de reflexiones o de valores, como para que la comunidad entera, para que todos los niños del grupo al que nuestros hijos pertenecen, puedan también tener las mismas vivencias, las mismas reflexiones y crear este entorno de solidaridad entre ellos, ¿no? Aquí también creo que es bien importante la acción de los docentes en el curso del Departamento de Psicología, de, no sé, la comunidad en general de cada colegio, digamos, de tal manera que se generen estos espacios de reflexión con ellos para que los chicos puedan debatir este tipo de situaciones en torno a esto que tú preguntabas, Mirta. Gracias. Acá tenemos una pregunta. Estas creencias que nos hacen ser muy exigentes es más común en las mujeres, ¿no? Tenemos que probarnos permanentemente que podemos, por el mismo hecho que a veces no reconocemos nuestra valía y nos exigimos más. ¿No crees? Definitivamente, ¿no? Un poco lo mencioné en la charla. Estas creencias pues no solamente vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Sino de toda una comunidad, de toda la sociedad en general, ¿no? Y no solamente están inmersas en los comportamientos, sino que yo creo que están inmersas también en una carga genética que de alguna manera nos hace actuar o pensar de cierta manera, ¿no? Obviamente en el último tiempo se han estado dando situaciones más claras para romper ciertas creencias que vienen, digamos, de un entorno más probablemente machista, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, lo más importante de todo esto es tomar conciencia, no solamente desde lo personal, sino también desde las comunidades sociales, para generar para futuras generaciones el rompimiento de estas creencias, ¿no? De estas creencias que nos han puesto como mujeres probablemente en una situación distinta, ¿no? Y lo que queremos transmitir a las futuras generaciones, digamos, de niñas, de adolescentes y demás, pues vayan no cargadas de todo esto, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas que tienen que ver con probarnos permanentemente que podemos, ¿no? Una de las cosas que yo veo, y tal vez se las puedo compartir un poquito aquí, y es algo que también lo veo, no sé, yo creo que por lo menos una vez a la semana en las situaciones de consulta, sobre todo porque trabajo con generaciones más jóvenes también de padres, ¿no? De padres que tienen hijos pequeñitos, es esta situación de, a mí me gusta llamarlo como la supermamá, ¿no? Nos hemos cargado tanto las mujeres como en esta situación de ser madres, con esta situación de yo soy la supermamá, ¿no? Yo lo puedo hacer todo, yo soy la única que puede cumplir con todas las demandas de mi hijo o de mi hija, ¿no? Y entonces yo me cargo de cosas porque yo hago, yo llevo, yo traigo, yo me hago responsable, yo soy la que hago todo. Y en algún momento miramos a la pareja como una situación de no, es que él lo hace todo mal, es que no sé, cuando le hace la leche o cuando hace tal cosa se equivoca. Entonces voy como dejando de lado, digamos, la participación de las en las responsabilidades que deberían ser compartidas de mi pareja, ¿no? Y yo asumo este rol de que mis hijos no van a poder sobrevivir sin mí porque yo me pongo en este sentido de la supermamá. Y luego entro en una situación de crisis como mujer terrible en la que reclamo la responsabilidad compartida, porque ya entro en esta situación de yo lo tengo que hacer todo, yo me hago cargo de todo, tú no haces nada, ¿no ve? Esta situación de reclamo permanente en la que uno va reclamando que la pareja ya no hace nada, ¿no? Y en realidad la pareja o el hombre en este sentido, o el papá, muchas veces se siente en una situación absolutamente cómoda, ¿no? Porque obviamente si yo todo lo hago mal, entonces ahora lo dejo de hacer.
porque es más cómodo no hacerlo también, ¿no? Entonces sí, creo que todo esta forma, digamos, de crianza, de mirar las responsabilidades compartidas en la familia, muchas veces viene de cargas transgeneracionales, ¿no? Probablemente las nuevas generaciones, sus hijos, los que son adolescentes y que en unos 10 años probablemente van a formar sus propias familias, van a mirar la situación de una manera distinta. Pero creo que nosotros también estamos en este rol como mujeres de ir rompiendo con estas creencias en el día a día en la casa, ¿no? Mostrándoles a ellos y a ellas, porque esto es una cosa de dos, cuáles son justamente los roles que las mujeres y los hombres tenemos que ejercer en la crianza de los hijos, que deberían ser absolutamente compartidas, y lo veo también muchas veces en el día a día cuando veo papás que se hacen cargo de absolutamente todo como las mujeres y que no solamente comparten el rol, sino que además disfrutan su rol de ser papá o ser mamá, ¿no? Acá hay otra pregunta, Cristina. En este sentido de pertenencia que mencionaste alrededor de los 15 años, ¿es importante que las chicas sientan que pertenecen a un grupo? ¿Qué pasa si no tiene una amiga específica o un grupo específico? ¿Crees que esto puede hacerlos sentir mal emocionalmente? A ver, una de las características más importantes de los adolescentes es la pertenencia a un grupo social, ¿no? Entonces, a pesar de que los grupos se van formando de diferentes maneras y uno no puede tener una injerencia directa en este tema, estos temas de el grupo de los populares, el grupo de los, no sé, de los futbolistas, el grupo de los que juegan, ¿no? Yo tengo una dinámica en las sesiones de terapia que me he inventado y que me funciona muy bien, que se llama el mapa de los amigos, que es una herramienta en la que yo pongo en el centro de la hoja el nombre de cada niño y alrededor les hago poner todo su círculo social que está cercano. Me va mostrando de alguna manera cuál es la percepción que cada uno de ellos tiene de su círculo. Pero sí lo veo siempre, ¿no? Que hay una situación en la que cuando hay una situación de conflicto, de aislamiento, de, ok, yo tengo todo este círculo, pero no pertenezco a ninguno, o estoy sola, o estoy, sobre todo para el círculo femenino, es más importante todavía para las chicas el no pertenecer a ningún grupo, muchas veces les genera así conflicto. Y sobre todo como papás, yo creo que hay que mirar un poquitito cuánto les está afectando y qué es lo que está generando esta situación, ¿no? Porque no siempre es el grupo, sino a veces son las acciones que yo tengo frente al grupo, ¿no? Entonces, el tomar conciencia de qué es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Tal vez me estoy acercando siempre a personas que generan conflicto, ¿no? Tal vez yo soy la persona que estoy generando a veces conflicto, ¿no? El tomar conciencia de esta situación me puede dar una oportunidad para modificar mis acciones frente al círculo social con el que convivo, ¿ok? Tal vez si me sigo acercando a esta persona que me hace tanto daño y que me aleja de los demás, no es lo mejor, ¿no? Tal vez necesito ampliar mi círculo social. Entonces, a través de algunas reflexiones ustedes pueden ir viendo y si quieren hagan este ejercicio con sus hijos, ¿no? Pídanles a ellos que hagan un mapa de los amigos, que es una herramienta muy simple, simplemente poner el nombre de ellos en el centro del papel y que vayan poniendo todos los que están alrededor. Y luego, después de esto, yo lo que les pido es, ok, vamos a tener una mirada de todo este círculo. Entonces, con unos colorcitos, yo les voy diciendo, ok, vamos a marcar, por ejemplo, todas las personas en las que confías mucho. Todas las personas en las que confías, pero hasta por ahí nomás, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son las personas de tu círculo en las que no confiarías o no confías, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles de estas personas crees que tienen un trato amable contigo? ¿Cuáles no tienen un trato amable contigo? ¿Cuáles son personas con las que compartes, por ejemplo, intereses comunes? ¿Cuáles son personas que son muy diferentes a ti, ¿no? Y cosas por el estilo para que ellos simplemente vayan mirando y dándose cuenta
en este círculo de amigos, ok, tal vez me tengo que alejar de ella, tal vez me tengo que acercar a ellos, tal vez me puedo acercar más a este grupo y demás. En el caso de los chicos, la situación es un tanto distinta, porque neurológicamente, fisiológicamente, las mujeres y los hombres tenemos un cerebro diferente. Y las mujeres generamos situaciones de conflicto. Es parte de nuestra naturaleza. Y se lo ve desde que son las niñas muy pequeñitas, ¿no? Desde que tienen 3 o 4 añitos, los conflictos que se generan entre las niñas son: no te voy a invitar a mi cumpleaños, tú no vas a ser mi amiga, tú vas a ser mi amiga, ¿no? Ese tipo de conflictos se van dando desde muy pequeñas, ¿no? En los hombres la situación es distinta, la vinculación es distinta, es como el equipo, digamos, ¿no? El equipo la fuerza, la interacción es diferente, ¿no? Hay niñas que se llevan mucho mejor con los niños también, ¿no? Porque encuentran que las relaciones son menos complicadas, menos conflictivas. Una pregunta más. ¿Cómo identifico el vacío existencial en mi hijo o hija? Qué buena pregunta. Ok. Cuando tu hijo empieza o tu hija a cambiar su comportamiento porque está más callado, más encerrado, más aislado, ¿no? Cuando de pronto no hay nada que le interese, empieza a dejar las cosas que por ahí le interesaban y que ahora ya no le interesan, ¿no? Cuando empiezan a generarse situaciones de distorsión o de rompimiento, por ejemplo, en sus círculos sociales, ¿no? Cuando se empiezan a alejar o de pronto eran parte de un grupo, pero ahora tienen una fiesta o la invitan o lo invitan a ese grupo y ellos te dicen: no, ¿para qué voy a ir? No voy a ir, ¿no? O cuando empiezan con respuestas a preguntas o en las conversaciones ustedes escuchan cosas como: nada me importa, no sé qué voy a hacer. Ese tipo de situaciones son situaciones en las que uno tiene que como estar atento y tomar alerta, cuando sobre todo hay estos cambios de comportamiento importantes. La otra cosa es cuando empiezo a buscar el sentido en cosas que no tienen sentido, ¿ok? El alcohol, las drogas, ¿no? El aferrarme a una situación de pareja y generar dependencias emocionales, ¿no? Las adicciones, me encierro en mi cuarto y no puedo salir porque lo único que me interesa es el juego, por ejemplo. Estas situaciones de mucho aislamiento, estas situaciones en las que nada me importa, ¿no? No sé qué me gusta, ¿no? No sé qué me hace mal, pero ¿qué te molesta? No sé, ¿no? Estas actitudes pero ¿qué quieres? Digamos, me da lo mismo, ¿no? Me da lo mismo, no sé. Esas situaciones, ¿no? Son como las pautas a las que uno tiene que estar como atento, ¿no? Y en esos momentos, lo más importante es la reconexión, ¿no? Y qué mejor que se puedan reconectar con ustedes, ¿no? Que son obviamente su base emocional, yo siempre les digo a los chicos en la consulta: no hay nadie que te ame más en este mundo que tu mamá y tu papá. Aunque estés peleadísimo o peleadísima con ella o con él, tus papás siempre van a estar ahí para ustedes, para ti, ¿no? Y aunque les cueste en ese momento entender, pues ellos al final siempre se dan cuenta de que va a ser así, ¿no? Así que reconectar en esos momentos es clave para sacarlos. ¿Alguien tiene alguna consulta más? ¿Una pregunta? Creo que no tenemos más, querida Cris. Bueno, agradecerles de nuevo a las mamás que han organizado todo esto, a los papás que han estado organizando todo esto, que creo que siempre es de utilidad para el resto de los papás.
y agradecerles a todos también por estar ahí, por escuchar, por preguntar, por apoyar, por confiarme algunas veces sus hijos también. Bueno. Cris, no, agradecidos nosotros y bueno, queremos comentarles a los papás que digamos en estas nuevas charlas que vamos a tener, estamos tratando de que se vayan abriendo un poco más, es decir, que cada uno de nuestros profesionales pueda ayudarnos de alguna manera a un tipo de escuela de padres, a un tipo de taller como hemos tratado de hacer los años pasados. Entonces, te quería preguntar sobre este taller que tú puedes, que tú lo das, tal vez individualmente o grupal, para que puedas darles un poquito más de información a los papás que estén interesados y también tu contacto para que puedan contactarte si alguno esté interesado. Gracias, Cris. Claro que sí. Bueno, les decía al principio de la charla, cuando no habían entrado todavía el resto de los papás, a las mamás que están organizando todo esto, que esta charla está bastante vinculada con uno de los talleres que yo ofrezco para chicos que están en los últimos años del colegio, ¿no? Pre-promo y promo principalmente. Este es un taller que lo hago hace ya varios años. Lo he hecho muchas veces de manera grupal y en algunos momentos también de manera individual, y es el taller que se llama Desarrollando mi plan de vida, ¿no? Y justamente muchas de las herramientas que tiene el taller son herramientas de autoconocimiento, de autorreflexión, y que está encaminada a una orientación vocacional, pero no una orientación vocacional digamos que es sin sentido, sino una orientación vocacional con sentido, porque no tiene el fin de que ellos salgan del taller diciendo, ok, voy a estudiar ingeniería comercial, ¿no? Sino más bien esta situación como la que les contaba con este chico, ok, yo lo que quiero en mi vida en realidad es hacer sentir a las personas lo que yo siento cuando gano el último punto de mi partido, y por eso voy a elegir esta carrera y podría hacer esto y esto y esto otro, pero todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con un sentido de vida, ¿no? Con algo que me sale desde adentro porque sé que para esto estoy aquí en este mundo y voy a ir construyendo mi camino, ¿no? Cuando los chicos tienen esa claridad, creo que lo que sea que hagan en el camino, siempre lo van a hacer bien, lo van a hacer con sentido, lo van a hacer con propósito y no van a tener estos huecos existenciales que a veces generan tanto dolor, no solamente a ellos, sino a los papás y a todo su entorno. Así que gracias, ese es el... Estás sin micro. Tu micrófono, Cris, está apagado. Bueno, les decía que ese es el taller y en todo caso pues me pueden contactar a través de estas mamás que han organizado todo esto, que les pueden pasar mi teléfono. Bueno. Muchas gracias, querida Cris. Con esto damos fin a la charla y recordarles, queridos papás, que muchas de las temáticas que hemos tomado para estas charlas son recomendaciones de ustedes mismos, así que esperamos, si tienen alguna inquietud de que llevemos adelante alguna charla, nos envíen un correo con la sugerencia. Buenas noches a todos. Gracias nuevamente, Cris. Gracias, Cris. Gracias. Gracias.